las oficinas del diario El Puente en Capital Federal para venir a bendecirnos, para venir a orar por cada uno de nosotros. Y esa familia, la familia Carobini, fue de una bendición tan grande que ninguno de todos los que hemos trabajado en el diario El Puente lo vamos a olvidar, ¿no? Yo fundé el diario El Puente en el año 1985 y lo estuve dirigiendo hasta el año 2013. Fundamos también una revista que los niños recuerdan, los niños que ahora tienen entre 35 y 40 años, ¿no? La revista El Puentecito, ¿no? Y luego también fundamos la revista Los Elegidos. Cuando yo fundé el diario El Puente, yo venía de trabajar con Luis Palau. Le comentaba al pastor que fue un privilegio tan grande haber trabajado con ese siervo tan ungido por el Señor. Y fíjense ustedes, viajamos por todo el mundo, excepto el continente africano. Hemos estado en los lugares más remotos que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Y cuando yo hice el primer viaje, que fue a Santiago de Chile, yo nunca había salido del país y creí que estaba tocando el cielo con las manos, ¿no? Pero a los años terminé renunciando por los viajes, ¿no? Porque ya mis hijas chiquitas me extrañaban tanto que tuve que hablar con Luis Palau y renunciar a una tarea maravillosa que me bendijo de una manera que no se puede contar, ¿no? Increíble. Hermanos, bueno, yo me voy a ajustar al tiempo que me ha dado el pastor. Me ha dicho que debo tener unos 20 minutos más o menos. ¿Es así, no, pastor? Saben que, bueno, tengo muchos años militando en la fe cristiana y yo quiero compartir con ustedes en este poquito tiempo una de las cosas claves que yo he aprendido en mis muchos años como cristiano, ¿no? Y lo quiero decir ahora de entrada para tomarnos bien despabilados, bien, con la mente bien fresca, aunque hace 40 grados ahí en Santiago, porque es algo sumamente importante. Si bien es cierto, todo en la Biblia es importante, esto que les voy a compartir es de capital importancia. ¿Y de qué se trata, hermanos? Lo que he aprendido es que cada uno de nosotros elige qué tipo de cristiano quiere ser. Algunos se conforman con ser como la perdiz. Ustedes vieron cómo vuela la perdiz, ¿no? La perdiz vuela bajito, a ras del piso, ¿no es cierto? Bueno, esa gente son gente que tienen muy pocas ambiciones, ¿no? Terminan convirtiéndose en cristianos mediocres. Pero lo lindo es que están los otros, ¿no? Los cristianos que quieren volar como las águilas, que vuelan en las alturas rozando los picos más altos de las montañas. Esos terminan convirtiéndose en cristianos victoriosos y atractivos. En cada uno de nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros está el potencial, está el material para ser o un ladrón o una ladrona o una gran persona, como fue, por nombrar algo, la Madre Teresa de Calcuta o Martin Luther King. Está el material como para ser un delincuente o para ser una gran persona. Uno elige qué es lo que quiere ser. Ahora, uno elige ser un cristiano sabio o ser un cristiano ignorante.
Si uno quiere ser un cristiano sabio, una persona victoriosa, mi primer consejo, hermanos, y atrapen esto que les voy a decir, mi primer consejo es que decidan abrazar fuertemente la disciplina para leer la Biblia todos los días. No cuando tengamos ganas, hermanos, para leer la Biblia disciplinadamente todos los días. Ese es el primer gran paso que debe dar una persona que ha decidido ser un sabio en el camino de la fe. Ese primer paso tiene que estar acompañado por otro paso inmediato, que es aplicar a su vida todos los consejos que vaya recibiendo en la lectura diaria de la Biblia. Sepan, hermanos, que no alcanza con leer solamente. Hace falta convertir en vida cada uno de los mandamientos, cada uno de los consejos, cada uno de los principios que vamos conociendo a través de la Biblia. Fíjense este versículo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice en Juan 13:17, si supieran estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. Lo que está diciendo es, no alcanza con saber, hay que vivir esto que acaban de saber. Miren, hay un consejo que yo repito siempre cuando me encuentro con cristianos nuevos, ¿no? Le digo, sepan esto, que madurez no es saber cada día una cosa nueva. Madurez es aplicar a nuestra vida lo que ya sabemos. Es decir, comiencen de a poco, ¿no es cierto? Porque lo lindo del Evangelio de Jesucristo, hermanos, es que siempre podemos comenzar de nuevo. Nosotros somos seguidores del Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades. Él siempre nos abre una puerta para empezar de nuevo. Entonces, vayamos de a poco, lean algo y digan, por ejemplo, bueno, hoy leí que si busco primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, no voy a comenzar más por las añadiduras, voy a comenzar, como me enseña la Biblia, buscando el reino de Dios y su justicia. Sin darse cuenta, hermanos, ustedes van a comenzar a experimentar un cambio radical, un cambio asombroso en su vida de fe. Ahora, ¿por qué hay que leer la Biblia, hermanos, todos los días? Vayan escuchando esto, hermanos, porque a lo mejor ustedes nunca se hicieron esa pregunta. ¿Por qué tenemos que leer todos los días la Biblia? Primero, porque allí están los motivos de nuestra fe. Segundo, porque en la Biblia están las directivas de nuestro jefe, de nuestro capataz. El cargo más alto al que puede aspirar un cristiano, hermanos, es el cargo de obrero. ¿Y qué obrero podrá desarrollar su tarea con eficiencia si no conoce claramente las directivas de su capataz? Esas directivas están en la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, tenemos que leer la Biblia todos los días porque la Biblia es nuestra hoja de ruta para no equivocar el camino. Siendo un poquito más modernos, es nuestro GPS para poder llegar al destino correcto. En cuarto lugar,
tenemos que leer la Biblia todos los días porque estaremos conociendo el reglamento divino. Quinto, debemos leer la Biblia porque la Biblia, y yo que trabajo con libros, la Biblia es el único libro que nos puede explicar qué pasará con nosotros después de la muerte. En séptimo lugar, debemos conocer la Biblia porque la Biblia es el manual que el fabricante dejó para solucionar cualquier desperfecto que este aparatejo llamado ser humano presente. Miren, hermanos, si uno busca en la Biblia, va a encontrar tantos pasajes enseñándonos esto, que lo fundamental para que una vida sea victoriosa es conocer la palabra de Dios. Yo les voy a leer algunos versículos bíblicos para que ustedes se den cuenta de que Dios le da una importancia suprema a esta responsabilidad que tenemos como cristianos. Un pasaje dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo pregunto, ¿para qué meditar en él? Sigue diciendo la Biblia: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Y fíjense cómo termina ese pasaje, hermanos. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Fíjense, hermanos, qué beneficioso que es leer la palabra de Dios. Hasta el Señor nos asegura que si nosotros nos hacemos amigos íntimos de la palabra, veremos que en nuestra vida cotidiana todo comenzará a ser mejor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia trae sabiduría y la sabiduría nos permitirá tomar mejores decisiones. Pero este pasaje yo lo veo como un pasaje que nos enseña para qué el Señor dejó la Biblia en nuestras manos. Ahí en ese pasaje dice que la dejó para tres cosas. Primero, para leerlo todos los días, no cuando tenemos ganas, hermanos. Ahí dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Está hablando de una tarea diaria. Segundo, nos está diciendo este pasaje que la Biblia es para meditarla de tal manera que se grabe adentro de nuestro corazón. Y tercero, dice que tenemos que leer la Biblia para que podamos actuar, para que podamos hacer las cosas conforme a lo que hemos aprendido en la Biblia. Antes de hacer nada debemos preguntarnos, ¿esto lo aprueba la Biblia o no? Entonces, hermanos, sintetizando, lo que nos dice este pasaje es que acá se trata de seguir esta escalerita. Tenemos que leer, aprender y aplicar. Esa es la tarea, hermanos. A ver, me acompañan ustedes, vamos a repetir esas tres palabras. Leer, aprender y aplicar. Vamos de nuevo. Y no lo escucho, ¿eh? Leer, aprender y aplicar. Leer, aprender y aplicar. Se tienen que dar estos tres verbos, hermanos, porque supóngase, si usted lee totalmente distraído y no aprende, usted no puede vivirlo. Si no lo aprendió, no puede vivirlo. Y la Biblia no es para informarnos, la Biblia es para transformarnos. Otro ejemplo, si usted lee y no medita lo que lee, al otro día se olvidó. Al otro día usted no se acuerda nada. Y si usted lee, aprende
pero no lo aplica, lo único que está haciendo es llenando su cabeza de conocimiento. Y ¿saben una cosa, hermanos? El conocimiento no cambia nada. Tener la cabeza llena no cambia nada. A ese conocimiento lo convierte en vida, eso es sabiduría. Hermanos, saben que yo recorro iglesias de todo el país. En el año 19, el año pasado, estuve literalmente cada fin de semana en una ciudad distinta, predicando. Y yo le comentaba a mi esposa, le digo, vos sabés que yo le miro la cara a la gente y no veo victoria en esas caras. No veo victoria. ¿Por qué no veo victoria? Y yo la conclusión a la que he llegado, hermanos, es que yo creo que no hay victoria porque mucha gente que se sienta en los bancos de nuestras iglesias no se han tomado en serio esto de que el evangelio consiste en leer y en vivir lo que leemos. Ese es el evangelio de Jesucristo, hermanos. Leer o escuchar a un predicador y ponerlo en práctica. Otro texto bíblico que a mí me impacta mucho es este pasaje, hermanos, que está en Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Este pasaje lo que dice, hermanos, es: llénense de la palabra y se estarán llenando de sabiduría. Otro texto muy cortito que tiene la Biblia en este sentido, hermanos, dice sencillamente, pero ocúpate de la lectura. 1 Timoteo 4:13. Ocúpate de la lectura. Otro proverbio 12:7 dice: según su sabiduría es alabado el hombre. Y un pasaje que muy poca gente lo lee, hermanos, porque está en un libro que la mayoría de la gente no lo lee, Lamentaciones 3:40, dice algo muy interesante, dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. ¿Qué significa escudriñemos nuestros caminos? Dicho con palabras simples, lo que significa es: analicemos cómo nos estamos comportando en la vida. Analicemos si nos estamos manejando con honestidad o nuestra vida es un rosario de trampas. ¿Y cómo podemos analizar cómo nos estamos comportando en la vida, hermanos? Poniendo delante nuestro ese espejo que es la Biblia. ¿Por qué es un espejo la Biblia? Porque, supónganse, leemos en la Biblia este pasaje que dice que debemos perdonar 70 veces 7, que significa perdonar siempre. Ahí está el espejo. Y nos preguntamos, ¿yo soy verdaderamente un perdonador? ¿O soy una persona llena de rencores? ¿Soy alguien que perdona cuando un amigo, un pariente me hace daño? ¿Soy de olvidar? ¿Soy de pasar por alto la ofensa, como dice la Biblia? ¿O soy un vengativo? Es decir, la Biblia nos permite saber cómo estamos adentro nuestro. Otro ejemplo, por ejemplo, si leemos en la Biblia que debemos amar a nuestro prójimo, debemos preguntarnos, ¿hago algo por la gente amiga que estoy notando que están necesitados? Si yo sé que ese vecino de enfrente de mi casa ha perdido el trabajo y tiene 3 hijos, ¿eso me movió
hacer algo para ayudar a esa gente? Porque eso es, hermano, el Evangelio es algo práctico. El Evangelio consiste en ayudar a la gente. Hermanos, cuando yo leo la Biblia, que la Biblia nos dice que debemos leerla, yo lo que leo siempre muy pegadito a la palabra leer es la palabra meditar. ¿Qué es meditar la Biblia, hermanos? Se lo voy a decir con palabras muy sencillas. Meditar la Biblia es leerla lentamente en un estado de oración. Y mientras leemos tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que es un especialista en eso, de que el Espíritu Santo vaya iluminándonos lo que vayamos leyendo para revelarnos el sentido profundo que tiene cada texto. Meditar la palabra, hermanos, es leerla, es separar un tiempo de silencio en un lugar pacífico. Y mientras leamos la Biblia tenemos que hacernos para adentro dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dice? Y la segunda pregunta es, ¿qué me dice? Porque la Biblia siempre nos dirá algo directamente a nuestra persona, hermanos. Saben que en el libro de Hebreos, hermanos, hay una parte donde Pablo está diciendo, no se queden en los rudimentos, vamos adelante hacia la perfección. ¿Cuáles son los rudimentos? Son los palotes, el primer grado inicial, digamos, de la Biblia. No se queden en el primer grado inicial de la Biblia. Vamos hacia la perfección. Ese pasaje, hermanos, nos está diciendo que hay vida después de Juan 3:16. Hay mucha gente en nuestras iglesias que el único versículo que conocen es Juan 3:16. Hay más cosas más allá de Juan 3:16, hermanos. Yo lo que sé, hermanos, es que un buen cristiano no se quedará tranquilo hasta no entrar en las profundidades de la Biblia. Hermanos, cuando ustedes se enamoren de la Biblia, cuando ustedes se hagan amigos íntimos de la Escritura, van a empezar a descubrir las profundidades de la Biblia. El verdadero cristiano es el que primero entra al agua y se moja hasta los tobillos, después se moja hasta las rodillas, después nota que tiene el agua hasta la cintura y después ya está nadando en la profundidad de la sabiduría, hermanos. ¿Recuerdan Pedro cuando tiró las redes en la parte playa? No pescó nada, hermanos. En cambio, cuando por directivas de Jesús arrojó esas redes en la profundidad, hubo mucho fruto, hermanos. La Biblia, hermanos, la Biblia es un libro divino. La Biblia, escuchen esto, hermanos, y acuérdenselo a esto. La Biblia no se revela a los que la leen mirando el reloj a cada rato. La Biblia no entrega sus tesoros, hermanos, a los que la leen apurados. La Biblia no permite entrar en la profundidad de sus verdades si no hay en nosotros una predisposición muy especial. El Señor necesita ver en nosotros hambre y sed de conocimiento de la palabra para entregar sus tesoros. Romanos 11:33 dice, oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y Job 11:7 se pregunta,
¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás tú los límites del Todopoderoso? Y yo le agrego, o te vas a quedar en la parte playita de las aguas en Juan 3:16. Hermano, quiero terminar con esto. Acuérdense que en el Evangelio de Jesucristo siempre se puede comenzar de nuevo. Tomen la trascendental determinación hoy de comenzar desde esta misma noche a leer la palabra de Dios. No se pongan metas tan altas, hermanos. Propónganse leer 15 minutos por día y háganse esas dos preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Y ustedes van a notar un cambio tan profundo en sus vidas, hermanos. Van a comenzar a conocer verdaderamente a Dios. Podemos hacer, hermanos, con esta oración que quiero hacer para terminar, podemos hacer con ustedes un pacto delante de esta nube de testigos que son los ángeles del Señor que nos rodean aquí en Buenos Aires, ahí en Santiago. ¿Podemos hacer un pacto de que vamos a comenzar a leer la palabra, hermanos? ¿Pueden hacer así con la cabeza? ¿Sí? Amén, amén. Oremos entonces, hermanos. Padre Celestial, qué lindo que es saber que basta con levantar la voz para que tú nos escuches. Y tú dices en tu palabra, Señor, tú dices en tu palabra que si nosotros golpeamos, tú abrirás, que si nosotros te pedimos, tú nos darás. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta nueva etapa de nuestra vida, en que vamos a comenzar haciéndonos amigos íntimos de la Escritura Sagrada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante. Amén. Gracias, gracias Marcelo. Bueno, entonces vamos a participar de los símbolos, como dice la palabra de Dios, cada vez que pasamos el pan y la copa, tenemos memoria de él. Y también anunciamos que un día él viene. Tomemos entonces el pan.